Bien, si ya tiene ahí con su dedito Mateo 25, dice aquí, versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Este pasaje simplemente quiero que complemente el primero, el principal, donde quiero que vuelvan, que es Apocalipsis 20. Para todos nosotros, el conocer el futuro significa un asunto fascinante, intrigante o importante. ¿Cuántas películas se han hecho acerca de eso, verdad? Hay gente que consulta a adivinos para conocer su futuro. ¿Por qué? Porque si llegáramos a saber cuántos años vamos a vivir, con quién nos vamos a casar, qué hicimos mal, eso tendría una importancia tremenda para tomar decisiones en el presente y cambiar así nuestro futuro y no cometer errores. Si alguien del futuro viniera y nos dijera: no te cases con fulano porque te va a ir muy mal, esa sería una información importante. Sí, de hecho muchas mujeres hubieran querido hoy en día que están casadas haber recibido esa advertencia. ¿Cuántos quisiéramos inclusive volver a nuestro pasado? Cuando teníamos, en mi caso, 12 años, hace mucho de eso, y decirle a mi joven yo ciertas cosas. Lo que estoy queriendo decir es que el conocernos el futuro cambia tremendamente nuestro presente. ¿Y saben qué? Los cristianos somos los únicos que conocemos el futuro con seguridad y precisión. Sin embargo, no nos beneficiamos de esa revelación, de esa información, pero la Biblia sí nos la da. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos y le dijo en Mateo 24, 42, por tanto velen, pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados,
cuántas cosas Dios nos ha revelado del futuro para que estemos preparados. Dios, en su inmensa misericordia y cuidado, nos ha revelado el futuro. Y dos preguntas debemos hacernos acerca de eso. Primero, ¿cuáles son las informaciones acerca del futuro que Dios ya nos ha revelado? Y hemos estado hablando de algunas de ellas. La inminente segunda venida de Cristo, las señales del fin y las señales previas a su segunda venida, el juicio final, el castigo eterno, la gloria eterna, el triunfo de Cristo y de los creyentes, etcétera. Ya lo tenemos ahí, ya sabemos cómo va a terminar esta película. Y el final es feliz, el final es triunfante, el final es glorioso. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿para qué Dios nos ha revelado el futuro? Bueno, entre otras razones, para que los cristianos vivamos con anticipación de nuestro futuro. No al contrario, con temor. Para que los cristianos vivamos con espera, con seguridad, con gozo, con perspectiva de la eternidad. Y también para que vivamos con sobriedad y también con temor y santidad, para no dejarnos engañar, para poder perseverar hasta el fin y para resistir todas las pruebas. ¿Ven? Me ha tocado hoy la difícil tarea de predicar el sermón que menos se predica en las iglesias, la parte más descuidada del evangelio últimamente, en las últimas décadas, el mensaje más escandaloso, ofensivo y evitado de toda la Biblia, la verdad de la que menos se quiere hablar porque espanta a la gente de las iglesias: el juicio final y el castigo eterno. Sí, de lo que les voy a hablar es negativo para algunos, es terrible, tan negativo y tan terrible que si no estuviera en la Biblia yo no lo creería. Sobrepasa cualquier película, sobrepasa la imaginación nuestra. El juicio final y el castigo eterno es el tema más evitado, descuidado y rechazado o no creído, y el menos predicado últimamente, porque es la parte de las malas noticias de las buenas noticias del Evangelio. Las malas noticias que da la Biblia son importantes antes de dar la buena noticia, pero esas malas noticias son terriblemente malas, de lo peor que usted se pueda imaginar. El Evangelio es un mensaje de salvación y de condenación. ¿Sabía usted eso? De vida y de muerte para los que no creen. O sea, a los que no creen no les deja opción intermedia. Bueno, pues quédense por ahí, a ver si en el purgatorio resuelven su problema. No es así. Así que hoy le tengo dos noticias, una mala y una buena. Hay una mala noticia dentro de la buena noticia. El Evangelio es un mensaje de salvación y de condenación. Hoy se nos va a probar, mis hermanos, si creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios en todas sus partes. No solo en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió en la cruz, sino también en lo que la Biblia dice acerca del final de los impíos.
del pecador inconverso. Está escrito, dice el autor de Hebreos, en Hebreos 9, versículo 27, dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pero todavía permítanme hacer una apología, una defensa un poco más larga acerca de la doctrina del juicio final y el infierno. Parece mentira que hubo una época en la que la gente creía en el infierno, temía ir a él, y esto era parte cotidiana de sus conversaciones y de sus enseñanzas. Hoy en día eso es para la cultura y la mentalidad complaciente, engreída, egocéntrica del hombre de hoy en día. No se puede ni mencionar, es escandaloso y ofende, aún en los círculos cristianos. 40 años atrás, la cantidad de gente que creía en el infierno era más del 60% de la población. Hoy día es menos de un 20%. Y lo más sorprendente es que muchos llamados creyentes tampoco creen que haya un infierno. Un teólogo buscó las publicaciones de los journals, los escritos, los artículos teológicos de los últimos 100 años en muchísimos seminarios, y no encontró ni un solo artículo acerca del infierno escrito. Imagínense, aunque sí hay algunos libros, pero muy pocos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón acerca del infierno, del juicio final? ¿A quién le gusta eso? La razón es que esta es una de las doctrinas de la Biblia más difíciles de aceptar, y por lo tanto es la que más se evade, se niega o se ataca. Esta es la doctrina que más nos conviene sacar de nuestro pensamiento y aún sacarla del cristianismo, porque si sacamos la verdad de un juicio final, podemos vivir para el presente de la manera como querramos. Nos lo dijo en el tema de la resurrección el pastor Jeremías: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Todo es esta vida. Así que muchos viven como si el hecho de que va a haber un juicio final no es verdad, ni tampoco un castigo eterno. Sin embargo, Dios quiere que estemos tan advertidos de que hay un castigo eterno, y de hecho que vivamos a la luz de eso, que nos lo ha revelado abundantemente. Quiere tanto hacérnoslo saber que la Biblia es insistente y clarísima en ese tema. El juicio final y el castigo eterno es un hilo que recorre o se anuncia en toda la Biblia desde el comienzo. Tan temprano como en los días de Noé, ya se ve el castigo de Dios sobre los impíos. Dios no soportó a Sodoma y Gomorra por la excesiva maldad de sus pobladores. Dios barrió de la tierra a los cananeos también porque su maldad llegó al colmo. Castigó y desterró a su propio pueblo, Israel, por su maldad. Muchos libros de la Biblia mencionan el juicio final, que Dios habrá de juzgar y castigar al impío. Génesis 18, 25, Deuteronomio 32, 35, Salmo 1, 5, Proverbios 11, 35, Eclesiastés 12, 13, Isaías 13, 9, Daniel lo menciona en Daniel 7, Joel menciona el juicio final, Amós menciona el juicio final, Sofonías menciona el juicio final, todos los evangelios lo mencionan, Romanos menciona el juicio final, Primera de Corintios lo menciona, 15, Segunda Tesalonicenses lo menciona, Hebreos lo menciona, Santiago lo menciona, Primera y Segunda de Pedro mencionan el juicio final, Judas, por supuesto, y Apocalipsis
abundantemente. El día del Señor como el día final de castigo y retribución es mencionado 20 veces en el Antiguo Testamento y más de 15 veces en el Nuevo Testamento. El infierno es mencionado 12 veces en el Nuevo Testamento, una en Santiago, y de esas 12 veces, 11 veces la menciona el Señor Jesús. Es el que más habló del infierno en toda la Biblia. El infierno, el juicio final y la condenación es una parte integral y básica de cómo la Biblia presenta el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? ¿Y qué creen que significa ese perderse? Ay, que anda en la vida así medio desorientado, medio infeliz, todo confundido. No, perdición eterna, eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y hay muchos otros pasajes que pudiéramos mencionar. Así que en la Biblia sí hay advertencias terribles y espantosas acerca del juicio final y del castigo eterno. ¿Cómo puede ser que la Biblia diga algo como esto? Miren, Hebreos 10, versículo 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. A la gente no le gusta oír eso, pero está en la Biblia. Y es nuestra responsabilidad enseñarla, conocerla, y Dios en su amor nos la ha revelado para que esto nos haga efecto también. En conclusión de esta larga introducción, es imposible vivir la vida cristiana apropiadamente sin vivir a la luz de nuestro final. ¿Entendió? El diablo ha ganado un gran terreno al hacer que los hombres hayan dejado de creer en el infierno y hayan dejado de creer que van a ser juzgados junto con el diablo. Ese es el mayor engaño del siglo, porque olvidándote de tu destino o de tu culpabilidad, si está pendiente, no importa si no eres cristiano. Lo voy a decir de otra manera. Si no hay un terrible condenatorio final después de la muerte, no importa si no eres cristiano. Porque el Evangelio es para que tengas vida eterna. El Evangelio no es para que te vaya bien en esta tierra terrenalmente hablando. El juicio final y el castigo eterno por nuestros pecados es una razón válida y bíblica por la que debemos aceptar el Evangelio. Yes. No, hay que aceptarlo por amor. Y si invocáis por Padre, 1 Pedro 1:17, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si está tomando nota,
Después revise Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que Dios quiere que entendamos bien esto y que uno de los motivos para nosotros temerle y para nosotros correr a Cristo en busca de perdón sea el hecho de que hay un castigo eterno. Sí, esa es parte de la razón. ¿Aún los creyentes se les tiene que confrontar con el hecho de temer al castigo eterno? Sí. Acerca de Gálatas 5:22, las obras de la carne, adulterio, fornicación, acerca de los cuales os advierto, le dice Pablo a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, la parte más difícil que ahora paso a explicar es comprender el Evangelio a la luz del juicio final, porque ahí es donde algunos no lo entendemos y temblamos. Vamos a nuestro texto, Apocalipsis 20. El contexto es muy importante porque el juicio final, no hemos leído todo Apocalipsis 20, 19 y demás. El juicio final es la parte del desenlace, es lo último, es como dicen los teólogos dominicanos, ei finai, es el final del final. Es parte del desenlace de la historia del mundo y de las naciones. Es el final de esta era del Evangelio. Es el desenlace de lo que acontecerá a los enemigos de Dios y es el final destino de los creyentes. Es el final de todos los acontecimientos. Es el final de la historia de Dios. Todo termina en el juicio final. Tiene que terminar ahí para que venga el nuevo comienzo de cielos nuevos y tierra nueva en el estado eterno. Miren, ahí en el capítulo 20, cuando dice ahí que de su presencia, verso 11, huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Está queriendo decir que se acaba y se disuelve el orden actual del mundo. Es el fin de la creación tal como la conocemos. El mundo ya no puede sostenerse y todo va a ser cambiado. Isaías 51 dice esto mismo de la siguiente manera en el versículo 6. Alzad los ojos a los cielos y miren la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no disminuirá. Pedro dijo lo mismo en 2 de Pedro capítulo 3, como todos los elementos serán deshechos para que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero lo bueno de esto es que para nosotros, por más horroroso que esto suena, para nosotros es un final triunfante, glorioso para pasar a un estado mejor, es nuestra graduación. Y después de ahí vamos a celebrar por siempre. Hoy vamos a ver una parte de este texto y el próximo domingo vamos a dejar especialmente la parte del castigo. Lo primero de este texto es el juez, y aquí es donde quiero hacer más énfasis. Noten aquí la aparición de Dios. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. Sí. Noten que la aparición de Dios en esta ocasión no trae ninguna alabanza, ninguna belleza gloriosa, ninguna salvación, ningún regocijo. En todas las demás apariciones de Dios en la Biblia, Isaías 6, por ejemplo, Ezequiel 1,
aquí mismo en Apocalipsis, primero Apocalipsis 1 cuando habla de Cristo, Apocalipsis 4 y 5, hay hermosura, despliegue de gloria, de redención. Todas son unas apariciones que bendicen a los que la presencian. Pero ¿qué aparición de Dios es esta? Que lo que produce es que todo el mundo salga huyendo. El cielo y la tierra, y se quieran esconder. Es una aparición gloriosa, pero en juicio, en enojo, en retribución, en ira y en venganza, porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Dios se muestra como soberano, pero con autoridad y poder para pedir cuentas. Resulta que uno de los nombres de Dios es juez. Él es el juez de la tierra, le dijo Abraham al Señor en Génesis 18:25. No hará lo que es justo. Y el salmista también en el Salmo 9:8 dice, 7, pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Pablo le dice lo mismo a los atenienses, por aquel hombre, hablando de Cristo, por quien él juzgará. Así que resulta, hermanos, que hay un juez tuyo y mío. Dios es el juez de cada persona. Y que llegará un día en que él juzgará a todos. Tan cierto como que hay un Dios en los cielos, tan cierto como que Cristo es el Salvador y el Señor, el Rey de Reyes que resucitó, así de cierto es que llegará un día que Dios juzgará al mundo. El final de todas las cosas no es dismiss, ¿cómo se dice? Tan despedidos como la campana del colegio, pueden irse a sus casas. No, el final de todas las cosas es juicio, es enfrentar el juicio. ¿Por qué? Porque Dios es el juez, porque Dios va a juzgar. Eso es importante, ¿ok? Porque toda la historia llega a un final y al final, el final de la historia es el juicio. ¿Cómo viviría la gente si hiciera todas las cosas a la luz de que vamos a ser juzgados? El juez tiene derecho a juzgar porque es rey soberano, porque tiene toda la autoridad, porque Él es el creador y el Señor de todos los hombres y porque todos los seres humanos se deben a Él y viven delante de Él. Absolutamente todos. Los presidentes, los reyes, los niños, los habitantes de África, de Asia, de América, cada ser humano que ha nacido y vivido en República Dominicana, el hombre del campo, el hombre de la ciudad, el hombre culto, el ganador de premio Nobel, el más ignorante, póngale un nombre ahí de un actor, de un escritor, de quien usted quiera, Brad Pitt, Mario Vargas Llosa, la Madre Teresa, etc. Todos tienen un juez y su derecho de ser juez es por él ser creador y rey. Él tiene la soberanía y el derecho de pedirnos cuenta y de regular. Noten aquí también que Juan dice vi. Primero vio al juez, después vio a
a las almas. Y dice que vio un trono blanco. Eso es simbólico del carácter de este juez, de santidad, de pureza, de justicia, de rectitud. No podemos aceptar con agrado el hecho de que Dios sea juez si no valoramos el hermoso atributo de nuestro Dios, de que es justo y veraz. Imagínense si no tuviéramos un Dios justo y recto y veraz, ¿cómo quedaría la maldad? Dios es total, perfecta, infinitamente puro, inequívoco y justo. Pero también el juez viene aquí a condenar, a manifestar su ira. Para entender y aceptar que Dios es juez, hay que aceptar que Él tiene que castigar la maldad, que Él no puede permitir que la maldad y la injusticia queden sin castigo. Eso que suena ya hoy en día tan raro, tan viejo, es así. Cuando yo era niño, en todas las películas el malo triunfaba y el justo perdía. Ahora ya eso no importa, pero para Dios sí importa. La ira de Dios es ese aspecto de su santidad manifestado sobre la iniquidad, la injusticia y la maldad. Así que su ira es santa, justa y necesaria, porque Dios no puede permitir la maldad. Si no, no fuera santo. La ira nuestra es un furor pecaminoso, pero la ira de Dios es justa, santa, buena y necesaria. Lo único que tenemos es que escapar de la ira de Dios por medio de Cristo. Aquí hay que aceptar el juez que es Dios, porque hermanos, a veces quisiéramos que Dios fuera un juez como nuestra mamá o como nuestra abuelita, sobre todo los abuelos, que dejan pasar, no, pobrecito, no le hagas nada, no, fue sin intención. Que solo cosas buenas nos quieren dar, o quisiéramos que fueran como esos jueces corruptos que fácilmente se les convence de fallar en favor del culpable. Yo sé que eso no existe en Latinoamérica ni aquí, pero imagínenselo. Quisiéramos que a Dios se le pudiera comprar fácilmente, convencer. Ay Dios, pero tú eres bueno, acuérdate. Dios es santo, justo, puro, imparcial. Pero también este pasaje, este juicio en Mateo 25 nos dice que el juez es Jesucristo. Y eso es importante. Si está tomando nota, por favor anote Juan 5, 22, donde dice: ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y ahí en Mateo dice que es el Hijo del Hombre en su segunda venida en gloria quien se sentará para juzgar. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:1: te encarezco en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Por qué es importante que veamos que Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo y que es Cristo el que juzgará a los hombres? Para que se vea que el juicio de Dios está relacionado con la obra redentora de Cristo, con su muerte y su resurrección, y que para que se vea que Cristo es ahora el Señor de señores, el Rey de reyes y el que tiene toda autoridad. Por eso Cristo está ahí.
Entonces, amados hermanos, he querido hacer mucho énfasis en el juez, porque si no conocemos y admiramos el carácter de Dios, esto del juicio final lo vamos a ver como un exceso, como una exageración de Dios. A Dios se le pasó la mano, que condenó al impío al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, solo porque pecaron. Parece algo desproporcionado. Vamos a ver esto como que bueno, se salió de su curso normal los acontecimientos tan bellos del mundo porque Dios se arrebató en ira, se descontroló, se cansó como la mamá que dice ya me tienes cansado y ahí sí va con todo, sin medir. Vamos a ver esto del juicio final, incomprensible. Pero nosotros deberíamos estar de acuerdo, confesar y cantar de la justicia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del cántico de Moisés? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 16, versículo 7. También oí al altar que decía, sí, oh Señor Todopoderoso, ciertamente tus juicios son verdaderos y justos. Parte de nuestras alabanzas es que Dios es justo, soberano, Rey, y Él juzgará la tierra. Y nos ha salvado. Porque si usted no quiere o no le gusta que Dios sea este juez, entonces, ¿qué le gusta a usted? ¿Que el diablo sea el que reina? ¿Que Satanás siga como el príncipe de este mundo? ¿Que eso es lo que a usted le gusta? ¿Que el mundo siga como está? Y que ojalá dure mucho para que usted tenga una buena vida. ¿Eso es lo que a usted le gusta? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ese es Dios. Ahora, te pregunto, ¿has visto a Dios en su gloria y hermosura por medio de Cristo saciando tu corazón? ¿Cómo quieres ver a Dios? ¿Así en su gracia y belleza? ¿O como aparece aquí en su ira y condenación? Si todavía no lo has conocido en su hermosura, en su belleza, en su gracia, de modo que puedes decir, qué hermoso es Dios para mí. Si no lo has conocido así en persona, no esperes conocerlo de la otra manera. Porque hay muchos que solo lo conocerán en el trono blanco. Así mismo. Pero tú puedes conocerle hoy. Un punto más. Vimos el juez. Ahora veamos los juzgados y los condenados. Es muy simple este texto. Dice, verso 12, también vi a los muertos, grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esa frase que se repite es la frase central de todo este texto. Ya hemos dicho, esto es sencillo. No hay ni una sola persona que no vaya a comparecer ante el juicio de Dios. Hombres, mujeres, ricos, pobres, reyes, siervos, aún los más pequeñitos. ¿Verdad que dice ahí? Grandes, o ahí se refiere a que algunos somos más bajitos que otros. No, ahí se refiere a todas las
edades. Eso es preocupante. Esta comparecencia ocurre inmediatamente después de la resurrección, porque ahí dice que el mar entregó a los muertos, etcétera, etcétera. Está decretado, ¿se acuerdan? Hebreos 9, 27, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios, esto es importante, porque algunos dicen, el infierno está aquí en la tierra. El infierno es cada uno de nosotros. El infierno es lo que el hombre ha hecho el infierno es lo que el hombre cosecha en esta vida. No. Dios, para juzgar y castigar, simplemente espera hasta que nos muramos. Y ya. Y espera a la resurrección. Cuando dice ahí, vuelvo a poner sus ojos ahí, que están de pie delante del trono, se refiere a que están compareciendo o dando cuenta ante Dios mismo. Cada uno por uno. Toda persona que ha existido en esta tierra estará delante de Dios, dándole cuenta directamente a Dios, uno por uno. Estarán ante este juez omnipotente, soberano, justo, santo, a quien hay que temer. No teman, dijo Jesús, a los que matan el cuerpo. Teman al que es capaz de matar el cuerpo y el alma echándolo al infierno. ¡Wow! ¿Qué está diciendo ahí? A este que nos va a juzgar es al que tenemos que temer. Y algo que para mí es asombroso, hermanos, es que la Biblia especifica con exactitud quiénes son las personas que van a ser juzgadas para ser condenadas. Nadie va a poder decir que no debió ser condenado, porque lo que Dios le advirtió al hombre que lo enfrentaría a su juicio y condenación es claro en la Biblia. Es inexcusable e inconfundible. La Biblia dice cuáles son las cosas simples. No que a ti te parecen buenas, relativas o malas. ¿Cuáles son las cosas que Dios no aprueba? Que Dios condena. Que Dios dice son pecado delante de Él. Y dice, el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios y será condenado. Y aquí el libro especifica, fueron juzgados por las obras de cada uno. ¿Y saben qué está diciendo ahí? Que Dios tiene un libro para cada persona donde tiene anotada absolutamente todas las cosas que ha hecho, que ha dicho, que ha querido y que ha pensado. Así vivimos nosotros delante de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Que se abrieron los libros y las personas fueron juzgadas por lo que estaba escrito en cada libro. Tú tienes tu libro, yo tengo el mío, aunque después está el libro de la vida, ahí está la buena noticia, pero ahí están. Eso es asombroso. Pero también los creyentes, dice Mateo 25, van a estar ahí en el juicio. Aunque el juicio para los creyentes no es para condenación eterna, porque Apocalipsis 20 claramente dice
que los que estaban inscritos en el libro de la vida no fueron lanzados al lago de fuego. Esa es tu seguridad y la mía. Es un juicio no para condenación, puesto que Cristo ya pagó por ellos, por sus escogidos. Él recibió el castigo en la cruz. Sin embargo, una realidad eterna es que todos, voy a leerles 2 de Corintios capítulo 5, y esto es importante, versículo 20. Dice, perdón si dije segunda, es primera, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Se me fue el verso, para que cada uno reciba conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. El punto es 5:10. Gracias, Bruce. 5:10. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:10. Si está tomando nota. ¿Ok? Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Lo que está diciendo la Biblia es que no seremos condenados, pero seremos recompensados. Habrá distintos grados de recompensa para los creyentes. Y la recompensa es diferente, proporcional, de acuerdo a lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo, sea bueno o malo. No todos recibiremos las mismas recompensas. Algunos recibirán más, otros menos, no sé si otros nada, en términos no de salvación, sino de recompensa. ¿Ok? Como ustedes ven, mis hermanos, aquí, en este juicio solo hay dos equipos. Mateo 25 dice, las ovejas y los cabritos. Apocalipsis 20 dice, los que están inscritos en el libro de la vida y los que no. ¿Ok? Si se dan cuenta, este no es un juicio donde se va a discutir, presentar defensa, presentar acusación, quizás sí, quizás no. No, es un juicio donde todo depende de a qué equipo perteneces. La absolución en ese juicio se gana antes. Por eso es que este juicio nos habla del Evangelio. Porque el libro de la vida del Cordero de Dios son aquellos que han sido inscritos en ese libro por gracia, por la fe, poniendo su confianza única y exclusivamente en los méritos de Cristo. Hermanos, es horrible estar ante un juez. No sé quién ha estado alguna vez en un juicio. Yo he estado, estuvimos de hecho como iglesia. No sabes lo que va a pasar. Pero en este caso, el juez de los cielos es nuestro Padre. Y también Jesucristo, nuestro abogado, pagó el castigo por mí y espero que por ti. Si no fuera por esa cruz, yo estaría ahí. Y de hecho, ahora ya estaría en la presala, en la sala de espera, camino al lago de fuego. Al no creyente que no quiere venir a Cristo, esto es lo único
que le espera. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A mí me da, ¿cómo se dice? En teología se dice tiriquito. Cuando un hermano dice, sí, él no era cristiano, pero era un buen hombre. ¿Acaso no has oído el Evangelio? ¿Acaso no has visto que solo hay salvación por medio de Cristo? Vamos a la aplicación. Vamos a la aplicación. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Por qué un Dios tan bueno mandaría a la gente a un tormento tan horrendo, tan extremo y perdurable? Número 1, por su gloria. El juicio final es la vindicación final de la gloria de Dios entre los que no le han dado la gloria debida a su nombre, entre los que no lo han reconocido, entre los que no quisieron reconocer la gloria de su gracia, entre los que no se sometieron a Él por medio del Evangelio. La gloria de Dios tiene que brillar y restablecerse completamente en su creación. Y todo le tiene que dar gloria. Y todo lo que no le da gloria será lanzado al lago de fuego. La gloria de Dios se manifiesta a través del castigo de aquellos que lo han deshonrado y lo han rechazado. La gloria de Dios está en juego. Segundo, el propósito de resaltar la autoridad y la soberanía de Dios, ya esto lo he mencionado, porque Él es rey y siempre ha sido rey, Salmo 2, y el juicio va a resaltar que Él es un rey de justicia y verdad, y que de verdad reina. Y eso todos lo van a ver al final. Toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Él es rey, Él tiene que reinar y tiene que juzgar. Y Él es rey. Tercero, el propósito del juicio final es resaltar la extrema maldad del pecado. ¿Qué creen que merece el pecado? Esto. Cuarto, el propósito del juicio final es resaltar la maldad, la necedad y la rebeldía extrema del hombre no arrepentido. Porque óyeme, una cosa es ser pecador, yo lo soy. Otra, rechazar mi salvación, eso no tiene excusa. Ya no hay otra forma de ser salvo. Quinto propósito, resaltar lo justo y apropiado que es Dios, que es el castigo de Dios, porque hizo todo lo posible y necesario para salvar al hombre, pero éste le rechazó. ¿Cómo escaparemos? Hebreos 2, verso 3. Si descuidamos una salvación tan grande. Número 6. El propósito del juicio final revelado es resaltar la urgencia y la importancia del Evangelio, de que la gente escuche el mensaje de las buenas nuevas. Toda la gente que nos rodea y en todas partes del mundo se da cuenta que si no oyen y no creen, les espera una eternidad de tormento en el lago de fuego por los siglos de los siglos. A tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu vecino, a tus amigos y a los míos.
se da cuenta la importancia de hablarles, de orar, de llorar. ¿Cuánto le tiene que doler a usted la perdición eterna de su familiar? De su alma estar quemándose en el lago de fuego por los siglos de los siglos. ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Está orando? ¿Está intercediendo? ¿Está hablándole? Vecinos, amigos, necesitan escuchar las buenas nuevas. Te debería preocupar la gente de tu urbanización, de tu barrio, la gente de Nepal, de Irán, de Indonesia, de todas partes. Te debería preocupar todos los que no han escuchado el Evangelio en todo el mundo. Y hacer algo por eso. Tienes que orar más por tus conocidos inconversos. Y tienes que hablarles más. Número 6 o 7, propósito. Resaltar la necedad y el peligro de los que conocen la verdad, pero son creyentes nominales, tibios, juegan a ser cristianos, no están seguros, viven en embriaguez y en adormecimiento o se vuelven atrás. Jugar al cristiano. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando hablemos del castigo eterno, hay distintos grados de tormento y de castigo. Adivinen quién recibe el peor castigo de todos. El delincuente que violó y asesinó 45 mujeres. No. Hitler tampoco. El que conoció la verdad y la oyó cientos de veces y la rechazó. ¡Wow! Terrible. 2 más. ¿Cuál es el propósito de esta revelación en la Biblia? Nos da perspectiva y enfoque para vivir. Resaltar que la eternidad, la vida después de la muerte es mucho más importante que la vida presente. La vida presente es muy temporal, muy corta, muy relativa. La vida después de la muerte es eterna, es nuestro estado final, ideal, mucho mejor o mucho peor, por los siglos de los siglos de los siglos. Si tú ya tienes 80 años, te felicito. Y si vives hasta los 90, te felicito. Y si vives hasta los 100, te hacemos un homenaje. Pero la vida eterna son miles de miles de miles de miles de miles de años. Es más importante, ¿verdad? Otro propósito, darnos seguridad y esperanza. Es increíble que por estar en Cristo ya tienes todos sus problemas solucionados. Ya estás seguro, ya eres salvo, ya has sido librado de la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Qué bello. Yo soy plena, total, completa y definitivamente salvo porque estoy en Cristo, estoy en Él. Y en Él soy acepto, en Él soy amado. Aleluya. Por último, esta verdad nos da sobriedad y rectitud. Si hay algo que puede corregir nuestra mala conducta o el estar viviendo sin temor a Dios, es el hecho que seremos juzgados, daremos cuenta de todo. Robert Murray McCheyne, termino con la frase de él,
escribió: la muerte del Señor Jesucristo es la señal más llamativa que hay. ¿Por qué aquel que es el resplandor de la gloria del Dios omnipotente y su misma imagen tendría que convertirse en algo tan pequeño como un grano de trigo que es nacido en la tierra y muere? ¿Por qué tenía que yacer en una fría tumba sepultado y muerto? ¿Por qué tuvo que llorar por Jerusalén si no hubiera un infierno debajo de nosotros? ¿Por qué tuvo que ser el objeto de la ira de Dios si no hubiera una ira venidera sobre los hombres? ¿Por qué todo este sufrimiento sobre el santo e inocente si no hubiera una ira venidera sobre el incrédulo? Y pensar que yo iba a estar ahí. Y tú también. Oh, la cruz de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y pensar que todavía hay muchos, aún familiares y amigos, que van a estar ahí. Pídele a Dios hoy sobriedad, que purifique tu corazón, que te lave de tus pecados, te perdone por los méritos de Cristo y te adopte como un hijo, como una hija suya si nunca lo has hecho. Hay solo una fuente y una solución radical y definitiva para tus pecados y tus maldades, para que te reconcilies con Dios. Y si ya eres reconciliado, pídele a Dios que te ayude a vivir con sobriedad, ocupado en tu salvación, procurando santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. ¿Qué advertencias? Esto es horrendo, pero gracias por creer en Jesús, en la cruz. Más no podías haber hecho, hiciste todo lo suficiente, cargaste con mi maldad para darme vida eterna. No termines este culto haciendo una oración de despedida. Vamos a tomar un par de minutos para que ores por tus familiares y amigos que no son salvos. Tráelos a tu memoria. Tengamos un tiempo de intercesión. ¿Sabes quiénes son? Póstrate ahora. Ruégale a Dios con clamor por ellos. Que Dios escuche tu oración. Que Dios escuche nuestras oraciones. Ora. Dile, Señor, sálvalo, sálvala, alcánzalo, alcánzala. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Si me salvaste a mí,
Tu misericordia es más grande que nuestros pecados. Ora, ora. Oremos.